Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado ¿Qué es no tener ego? Tengo una amiga que se llama Miriam Laura G, que tiene su página de Facebook abierta al debate. El otro día me preguntó, ¿qué era eso de no tener ego? Entendí que la cosa era demasiado complicada para debatirla en la página y decidí reflexionar más ampliamente en el blog. Uno puede darse cuenta de que la mente es creación del cerebro. Es este quien reacciona sobre lo que ocurre en el exterior y de ahí recibe la cultura del momento. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es observar, tanto dentro de uno mismo como fuera. Si no te conoces a ti mismo y lo que te rodea, nunca conseguirás vivir tu vida, vivirás la que los demás quieran. No tienes que juzgar ni condenar, solo observar, sin llegar a conclusiones. Observa e intenta comprender lo que en tu vida se cruza y no te conformes, ve más allá. Sin nostalgias del pasado ni expectativas de futuro, intenta vivir el momento. Luego, como consecuencia de lo anterior, tienes que ir a la tuya y no estar pendiente de los demás. Por supuesto, no tienes que sentirte endiosado por las adulaciones, son una trampa. Si entras en el terreno de las amistades, gente conocida, te pueden llevar al ego. Tampoco hay que entrar a trapo con la gente tóxica que se cruza en tu vida. Deja que los demás vayan a la suya y no pierdas el tiempo con ellos. No puedes hacer nada. No te enzarces en luchas fratricidas con quienes lo quieren todo. Puede que pierdas. Y si te metes, ya estás perdiendo. Si alguien te mete en un asunto inevitable, primero busca ayuda, después hazle frente. Si aparece la envidia, puedes acabar con odio. Tanto en una como en otro tienen efecto retorno sobre ti. No intentes que nadie te comprenda, porque nadie lo va a hacer. Ocuparse de uno mismo es ayudar a los demás. No te tiene que preocupar lo que puedan pensar de ti. Estate tranquilo. La inmensa mayoría no tiene ni idea de qué va esto. Por lo tanto, pasa de ellos. Intenta vivir consecuentemente con tu forma de vida, nada más podrás. Fórmate en una profesión e intenta sobrevivir. Deja el enriquecimiento económico para otros. Puede que en algún momento te des cuenta de que tienes que vivir la vida solo. Hay que ser consciente de lo efímero de todo. Nada es perenne en ningún lugar del universo. Estúdialo y te darás cuenta de lo inmensamente pequeños que somos. Ten gran curiosidad por las cosas, indaga en ellas. En algún momento puede que vayas más allá de lo que te rodea. Es posible que lo que tenga que venir, venga solo. Solo si trasciendes la realidad, tu realidad, puedes comprender y alcanzar paz interior. Puede que en algún momento aparezca la satisfacción interior, que acabará convirtiéndose en felicidad. Míralo todo, te pertenece. No esperes documentos de propiedad, es tuyo, disfrútalo. Si has comprendido todo lo anterior y tienes carácter para hacerlo, hazlo. Convierte tus sueños en realidad, tú puedes. Es posible que el resultado sea no tener ego. Si crees que hay algo de sentido en lo anterior y te ha servido de algo, de ti depende el uso que hagas de ello.